Buenos días, agradeciendo a todas y a todos la presencia este día acá, dando por supuesto, como siempre hacemos, Recording in progress. el saludo de la doctora Tibisay Lucena, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, por supuesto con el saludo de la ministra, el saludo también de el gobierno bolivariano que preside el presidente, valga la redundancia, Nicolás Maduro Moro. Para nosotros un honor estar acá desde las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones y la Informática. Agradecemos, por supuesto, a su rector, profesor Carlos Berbesí. Estamos en la continuación de este ciclo de foros sobre educación universitaria de la Cátedra de Educación Universitaria del Centro Internacional Miranda, en conjunto de actividades que estamos desarrollando desde el mes de junio de manera conjunta con el ministerio al cual estamos adscritos y también, por supuesto, con el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigot, cuyo presidente también nos está acompañando el día de hoy y hoy estará como ponente también. Para nosotros es un completo honor. Y por supuesto también nos estará acompañando Rodolfo Pérez Hernández, quien ha sido designado embajador y representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, lo cual por supuesto para nosotros desde el Centro Internacional Miranda nos llena de muchísima satisfacción y orgullo. Esta actividad no solamente la hacemos en el marco de la Cátedra Libre de Educación Universitaria del Centro Internacional Miranda, sino que la hacemos también en el marco de las actividades de difusión y discusión de la hoja de ruta de la UNESCO presentada en el marco de la tercera Conferencia Mundial de Educación Universitaria que se celebró durante el mes de mayo en Barcelona, España. Antes de dar la palabra a nuestros ponentes del día de hoy, permítanme poner un poco en contexto de la hoja de ruta del tema que estaremos hablando la mañana de hoy. La hoja de ruta presentada allí en el marco de esta conferencia mundial tenía 6 principios que permitían configurar lo que desde allí se llamaba el futuro de la educación superior. Estos principios eran inclusión, equidad y pluralismo, libertad académica y participación, indagación, pensamiento crítico y creatividad, integridad y ética, compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, y el 6º principio, excelencia académica mediante la cooperación en vez de competencia. Esta hoja de ruta, con base en estos 6 principios que acabo de enunciar, también presentaba lo que se llamaban 6 retos para la reinvención de la educación superior, educación universitaria para nosotros acá en Venezuela. Estos 6 retos, que nuestros ponentes del día de hoy van a estar desarrollando, nos van a mostrar no solamente la discusión en el marco de esta conferencia, sino de lo que ha hecho la República Bolivariana de Venezuela al respecto, las políticas desarrolladas al respecto. Estos 6 retos son, el primero de ellos, de considerar la educación superior o universitaria como algo elitista, discriminatorio y a veces ajeno a sus tareas públicas, a hacer posible el derecho de las personas a la educación superior mediante un acceso equitativo, bien financiado y sostenible. El segundo reto, pasar de un enfoque restrictivo en la formación disciplinar o profesional a una experiencia de aprendizaje holística del estudiante. El tercero, de los hilos disciplinarios a la inter- y transdisciplinariedad, el diálogo abierto y la colaboración activa entre diversas perspectivas. El siguiente, de suponer que la educación superior viene inmediatamente después de la educación secundaria a un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida destinado a atender las diversas necesidades educativas de jóvenes y adultos. La quinta, pasar de un archipiélago jerárquico y débilmente conectado de instituciones y programas a un sistema integrado con diversidad de programas y vías de aprendizaje flexibles. Y el último de estos retos, de un modelo industrial de enseñanza a experiencias de aprendizaje superior pedagógicamente
informadas y tecnológicamente enriquecidas, en las que los alumnos gestionan sus propios itinerarios de aprendizaje. Sobre estos retos, enmarcados, como he dicho, en la hoja de ruta, es que nuestros ponentes estarán desarrollando sus reflexiones y sus disertaciones la mañana de hoy. Nosotros vamos a comenzar este foro, esta videoconferencia, con el profesor Humberto González Silva. Luego le daremos la palabra posteriormente al embajador Rodolfo Pérez Hernández. Y queremos mencionar, antes de darle la palabra al profesor Humberto González, que actualmente, como dijimos hace rato, es presidente del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Bigot, articulista del diario Últimas Noticias, ha sido profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela y actualmente profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. También ha sido director de la Biblioteca Nacional, presidente del Centro Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, CENAMEC, director de la OPSU, viceministro de Economía Cultural, Planificación Universitaria y Educación Básica. Posteriormente también presentaremos al embajador Rodolfo Pérez Hernández, pero con estas palabras de introducción, de bienvenida y de agradecimiento para todas y todos ustedes quienes nos acompañan acá desde la sede de la UNED y quienes están conectados también, queremos entonces iniciar dando la palabra al profesor Humberto González. Profesor, muy buenos días y bienvenido, un honor tenerlo por acá. Afortunadamente yo soy de la casa, entonces no me de tanto la bienvenida, pero en realidad hay que agradecerlo y ponerlo en contexto, ¿no? O sea, que este conjunto de seminarios o de foros que se han estado haciendo desde junio, ¿no? Consecuentemente, que ya debemos alrededor de 8 o 10 foros, son parte de lo que es una discusión sobre la educación universitaria como la que la educación universitaria se merece. Es decir, mucho más allá de las circunstancias, de la empujadera diaria, pero que no fuera de la empujadera diaria, pues yo creo que han sido discusiones muy bien en contexto, ¿no? Sino dándole a esa empujadera diaria, al tema de las tareas, los defectos, las deficiencias, las cosas que pasan, la idea de una perspectiva histórica, es decir, que nosotros estamos en un proceso que no puede verse solamente el momento, como permanentemente nos apunta la media neoliberal y nos empujan todo el tiempo para que sea solamente una visión instantánea, sino que lo vemos en perspectiva histórica, no solamente viendo hacia el pasado, o sea, hacia las cosas que ya hemos hecho, sino a la línea de evolución de aquellas cosas que nosotros estamos haciendo. En esa perspectiva yo creo que ha contribuido mucho las intervenciones de este foro, que a la vez yo entiendo que la cátedra está sirviéndonos para la construcción de una visión sobre educación universitaria que queremos que discutan todas las comunidades y que esté en discusión dentro de todas las comunidades, ¿no? Ya pronto estaremos presentando un plan rector 2022-2030 y ese plan rector 2022-2030 tiene mucho que ver con los temas que nosotros tratamos hoy, ¿no? Lo pongo en contexto, pues justo le comentaba Domingo al inicio, antes de que iniciáramos, mejor dicho, que todas las cosas como que van juntas, es decir, estamos acostumbrados a una visión fragmentaria, pero bajo una visión de que es un proceso y está acompañando nuestro proceso revolucionario de la educación universitaria, un proceso revolucionario de transformación en Venezuela y con perspectiva latinoamericana y mundial. Uno tiene que poder apreciar las cosas que hacemos, pero además verlas en conjunto, verlas con sentido estratégico, que quiere decir que, por ejemplo, ayer estábamos trabajando en el avance del programa de farmacia que ya inició haciendo algunos ajustes al currículo, y entonces, pero eso tiene que ver con el plan rector y tiene que ver con la conferencia mundial, por supuesto. Eso tiene que ver, estamos trabajando en una red entre las escuelas técnicas y las universidades politécnicas territoriales, y eso tiene que ver con el plan rector, sí, porque es una acción estratégica para podernos ubicar en una de esas cosas que muchos se dicen en el mundo y que pocos se hacen, y que nosotros sí hemos hecho aquí, que es poder estructurar una alianza entre la educación, o sea, entender que es el mismo proceso, la educación universitaria y la educación media, que pues lo que se trata es de trabajar para un país y para la creación de colectividades.
No sé, nosotros tenemos que poder verlo de esa manera, y es un poco el esfuerzo que se está haciendo, encabezado por el Centro Internacional Miranda y su magnífico equipo, con este conjunto de conferencias en que ha estado participando, por ejemplo, María Gilda, Damiani, la profesora Yudy Valencia, la doctora Magali Telle, Sandra Moreno, Andrés Eloy Ruiz, que estaba el otro día, el compañero viceministro de Comuna. O sea, había una participación muy amplia. Disculpen si alguien lo olvidé en este momento. Yo también me voy a tomar otra libertad, que es poder saludar a Rodulfo, porque tú después vas a decir el asunto, pero para mí es un honor estar aquí al lado de Rodulfo. A mí también. Además, porque cada vez que lo veo es un personaje diferente, siendo profundamente el mismo. Es decir, porque creo que lo conocí mucho antes, pero uno de los recuerdos muy bonitos que tienen que ver con la educación universitaria es que es uno de los héroes de la misión Sucre. Es decir, una de las batallas donde lo conseguimos y coincidimos con él es siendo responsable del Programa Nacional de Formación de Educadores, no en el estado de Aragua, sino en el estado de Aragua, Guárico y Carabobo, creo que era tu área de trabajo. Es decir, recorriendo sistemáticamente lo que es un esfuerzo gigantesco, de lo cual siempre nos van a terminar hablando mal los escuálidos, para decir la cosa por su nombre, pero de la cual nosotros tenemos que sentirnos orgullosos con mucha fuerza. Y orgullosos con mucha fuerza porque nosotros nos conseguimos después con Rodulfo en otras partes, pero economizando todo el trayecto, nos conseguimos cuando Rodulfo fue dignamente uno de nuestros ministros del Poder Popular. Además, ministro del Poder Popular para la Educación, muy apropiadamente para una gente que ha estado todo el tiempo ligado a la educación básica y a la educación universitaria, y que tiene una épica también relacionada con ello. Rodulfo suele decir que él no trabaja en el sistema público antes de la Revolución Bolivariana porque los ADECO no lo dejaban. Es decir, estaba vetado en las zonas educativas para que no fuera contratado como profesor. Y esas cosas también, además, uno siempre tiene que repetirlas porque tienen que ver con nuestra historia y con la perspectiva. Hay gente que habla de una educación cerrada y aquí hay que ver a quién le pidieron el carnet para poder trabajar en la educación pública universitaria o básica. Y bueno, y ahí un trabajo también muy importante, pero muy importante, y que también liga la educación con la educación universitaria. Pues nosotros no imaginamos la educación universitaria como una cosa que ocurre aisladamente, ni como la formación de personas individuales, sino como un proceso que acompaña el proceso de transformación del país. Y en lo cual es clave, pero muy clave, la idea de comunidad. La idea de comunidad, primero porque uno en el conocimiento, que es el asunto que se juega en la educación universitaria, y en la legitimación y creación de nuevos espacios profesionales, el tema no es los individuos. Es decir, nosotros podemos tener algún héroe particular de la economía o de la medicina, pero fundamentalmente lo que genera un cambio en la cultura profesional, que es muy importante para generar transformaciones dentro de las prácticas profesionales y dentro de los terrenos en los que se bate la vida diaria de la transformación, es el terreno colectivo, y tiene que ser una acción colectiva. Es decir, tú no cambias la educación si no tienes un grupo, un colectivo de docentes, un movimiento de docentes, pero además que se entienda como colectivo, hermanas y hermanos comprometidos, profesionales, con otra lógica del trabajo, que no sea la lógica burocrática, sometida y colonial a la que nos acostumbraron en la educación durante todos los años hasta que comenzó la Revolución Bolivariana. Esa gente con iniciativa que se pregunta sobre la realidad es la que tendríamos que ayudar a construir desde la educación universitaria, pero además no individuos solos, porque un individuo solo empuja unas cosas, pero no puede generar la transformación, sino un colectivo. Un colectivo es lo que nosotros necesitamos y lo que hemos estado generando, por ejemplo, en el área de la salud pública. Nuestros atrasos en el sistema nacional y nuestras deudas con el sistema nacional de salud, la batalla tan tremenda, en la cual también, por cierto, Rodulfo tiene, yo creo que una acción meritoria que no se la vamos a recordar hoy, pero que es muy importante, que es la contraposición a la sobrevaloración de la educación privada, incluso durante la Revolución Bolivariana, que es una deuda nuestra, ¿no? De no haber
avanzado más en el Sistema Nacional de Salud, tiene, por ejemplo, su columna vertebral en una acción de educación universitaria, que es la creación de un nuevo colectivo de profesionales de la salud, además de todos, es decir, no de un médico integral comunitario, porque no es uno el que tenemos, ya tenemos más de 30.000 graduados, sino de poder generar un colectivo, una manera distinta de hacer la profesión, de entender la vida, de entender la salud, de entender a la gente y la relación entre la salud, la comunidad, el ambiente, la persona y la persona como integridad y no como cliente. Entonces esa es, por ejemplo, una batalla muy importante. Nosotros tenemos universidades que también batallan en otros terrenos. Uno muy, pero muy crítico, por ejemplo, es el de la seguridad ciudadana, donde tenemos la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que es una creación de la misión Alma Mater, en el contexto de la misión Alma Mater, y que lo que apunta, con todos los retrocesos que podamos tener circunstancialmente o no, es a imaginar, crear, establecer los hábitos, los protocolos, las maneras de una nueva forma de seguridad ciudadana que no es contra el ciudadano, como fue la seguridad ciudadana dentro de la Cuarta República, toda, ¿no? O sea, un policía que está hecho para reprimir a la mayoría del pueblo venezolano, para pedirle la cédula al negro, joven, pobre, sino una policía que es para defender los derechos humanos de todos, ¿no? Que supone el derecho a la vida, a la propiedad, a la vida tranquila, pero también el derecho de todos, ¿no? Incluso de los infractores, trabajando en la idea de policía comunal. Y eso es una cosa que es una apuesta en que tiene un papel la educación universitaria, porque el tema ahí no es que hace la universidad sola, sino que hace la universidad dentro del proceso de transformación del país. La perspectiva la digo porque evidentemente esa no va a ser la perspectiva tipo UNESCO, ¿no? Porque UNESCO, y lo estaba comentando siempre con Rodolfo antes de esta conferencia, ¿no? O sea, UNESCO tiene, como todos los organismos internacionales, la característica de ser, digamos, un resultado de coaliciones y de enfrentamiento de fuerza. En ese enfrentamiento de fuerza, más bien UNESCO ha sido como un reservorio de muchas ideas positivas, y eso uno tiene que anotarlo así, de muchas ideas positivas. Sin embargo, muchas veces es solamente discurso políticamente correcto, lamentablemente, pero ese discurso políticamente correcto es una cosa que nos ayuda. Yo creo que la pregunta, cuando uno la primero le plantea en el tema de la Conferencia Mundial de Educación Superior, y porque estamos discutiendo de eso, ¿no? Entonces, lo estamos discutiendo porque ese discurso, que es producto de una pelea de los colectivos africanos, de la gente de los mejores gobiernos de América Latina, de las comunidades universitarias de toda América Latina, de la gente progresista de Europa, de lo que fue la tradición de los países socialistas antes de derrumbarse, etc. Es un patrimonio, y es un patrimonio nuestro. Un patrimonio nuestro que es patrimonio mundial y que tiene que ver hoy día, que es un capitalismo mundial hegemónico, en que prácticamente las cosas que pasan aquí es como si estuvieran pasando afuera y las de afuera es como si estuvieran pasando aquí, algo que nos interesa y nos tiene que interesar mucho. Pero además porque tiene otro factor, que es que muchas de las cosas que se hacen consenso en el ambiente como la UNESCO son aquí totalmente desconocidas. Y, por ejemplo, podemos tener una discusión totalmente desinformada sobre la educación, como la que tuvimos las confrontaciones como del 99 al 2003, y las que iban contra la misión Sucre o contra la Universidad Bolivariana o contra la afirmación nuestra de que hay un derecho universal a la educación universitaria, porque hay una gente que planteaba que la educación universitaria tenía que ser para pocos. Pero tiene no solamente nuestro esfuerzo, el esfuerzo del pueblo venezolano diciendo que es para todo el mundo, que es un derecho para todo el mundo, sino también tiene ese aval en ese discurso, en un discurso mundial de la UNESCO, que es una organización que tiene que ser respetada también y conocida sus conclusiones por parte de las comunidades universitarias todas, para poder entender que si tú te vas a poner enfrente de alguna de las conclusiones de UNESCO es porque tienes argumentos, razones, etc. No porque simplemente la desconoces o la descalificas. Ese punto de la educación universitaria universal es una de las cosas que se ha conquistado a través de la conferencia de educación universitaria.
Tengo que ir a hacer una pequeña pausa para decir, bueno, nosotros vamos a decir educación universitaria, y cuando me refiera a la conferencia mundial y a las conferencias regionales voy a decir educación superior. Superior porque es como se le llama en otras partes. Incluso, por ejemplo, hay países donde hay lo que para nosotros serían los institutos y colegios, se llaman instituciones no universitarias, ¿no? Yo tengo algo escrito en contra de eso, pero es lo que efectivamente es la práctica. Incluso a veces se dice educación terciaria, para ponerla después de la secundaria. Nosotros le cambiamos el nombre a la educación superior, como estaba puesta en las leyes nuestras, a partir de una discusión muy interesante que dieron la gente sobre todo gente de educación básica, en que decía que no había una educación superior, porque si hay una superior, quiere decir que hay una inferior. Alguien podría decir que eso era un juego de palabras simplemente, pero resulta que se lo conseguía Fichte, que es uno de los fundadores de la universidad, que es de referencia a la universidad alemana. Y lo dice tal cual, ¿no? Hay una educación básica que es para todo el mundo, que consiste básicamente en repetir cosas, en manejar lo sabido, en no pensar, y hay una universidad, hay una educación que es la educación crítica, la educación para la gente que dirige, la educación de la gente que piensa, que es la educación superior. O sea que no era tan desacertado el punto que tenían los compañeros cuando criticaban que se llamara educación superior, y decíamos, bueno, en vez de esa, en Venezuela, y gracias a la Ley Orgánica de Educación aprobada en el 2009, la educación de este nivel no se llama educación superior. Hola, Noemí, es lindo verte. No se llama educación superior, sino educación universitaria para nosotros. Todo el resto del mundo le dicen educación superior. Esa es una bandera bien importante, esa que estoy diciendo, porque con esa lo que estamos reivindicando es que la educación básica sí es una educación de altísimo nivel, de alta exigencia, que pararse frente a un preescolar o a un maternal no es una cosa que hace una gente con menos preparación de que se levanta en la clase de doctorado. Es la misma preparación, la misma exigencia, porque el trabajar con la gente, con los niños, con nuestras niñas y niños, tener un pensamiento sobre ello implica una reflexión, un trabajo científico, un trabajo arduo de investigación, de replanteamiento, etcétera, de las prácticas. Y eso está en nuestra ley. No está en las conclusiones de ninguna conferencia de UNESCO, pero está en nuestra ley, ¿no? Pues nosotros en eso siempre hemos ido delante. Bueno, decía, habiendo aclarado eso, que nuestra primera cosa que nosotros vamos a resaltar de la conferencia mundial, pero que es resultado de una trayectoria, es el tema del reconocimiento de la educación universitaria como derecho universal, que está escrito además con todas sus letras, que no es una cosa para una gente sí, una gente no. No es para los capaces, sino es para todo el mundo. Porque este tema de los capaces, bueno, después lo profundizo un poquito, pero déjame decirte una puñita. El tema de los capaces es justamente por el cual había un tipo de educación que llega y entonces te plantea un examen de admisión para poder ingresar a la universidad. Pero el examen de admisión es muy curioso porque es un examen de admisión nacional que se aplica a los pobres, pero a los ricos no, porque toda aquella persona que podía pagar la educación privada ingresaba sin ningún tipo de requisito que no fuera el ser bachiller. O sea, que era absolutamente discriminatorio. Pero que además establece una farsa, que es que entonces la universidad queda en ninguna parte. Es decir, que si por ejemplo hay una población que tiene algunos déficits en alguna cosa, que conocimiento, o tiene por ejemplo algún problema con relación a alguno de los temas que pudiera exigir la universidad, entonces resulta que la universidad no tiene compromiso para corregirlo, sino que tiene que traer la cosa ya hecha. Es decir, yo funciono si me dan el país apropiado. O sea, pues justamente una universidad como esa es una universidad que está en contra de su país, es decir, que no trabaja por el país y que es colonizada, pues se imagina que trabaja en ninguna parte. Y todas las universidades tienen que ser de su sitio. Y de su sitio quiere decir que responden a los problemas de su sitio, que responden a las necesidades de la población y que tienen un compromiso con esa población. Compromiso, que es una tremenda palabra que también está reconociendo progresivamente las conferencias mundiales de educación superior, que es una componente fundamental. Es decir, no es una universidad en el aire, sino que es una universidad que está comprometida con un país para que ese país tenga las capacidades, las posibilidades de hacer cosas que requieren educación universitaria.
sea ir al espacio o mantener una profesión, un ambiente profesional de nuevo tipo en el tema de salud, con enfermeras, médicos, avionalistas, farmacéuticas, etcétera, o sea, trabajar sobre cualquiera del montón de áreas que tienen que ver cada vez más con el tema del conocimiento y que se revela cada vez más que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Entonces eso como que le cambia la cara, ¿no? Y le cambia la cara a unas groserías que nosotros teníamos aquí. Yo ya de todas las groserías que ahorita dije que era el tema de la prueba de admisión, que sobre todo lo que hacía básicamente era decirte que eras incapaz, porque era una prueba de aptitud, ¿no? Entonces, si tú no apruebas la prueba de aptitud, no es que no la apruebes, sino que si no sacas nota suficiente para optar, es decir, no sacas más que el otro para poder optar a la plaza, entonces tú eres inepto. Y esa ineptitud es muy curiosa, porque tú podías sacar, digamos, sobre 100, 85, pero si habían 20 plazas y habían suficiente gente que estaba sobre el 86, tú eras inepto. No sé si tú me entendiste eso, pero eso es lo que dice exactamente la prueba, ¿no? Y que incluso si tú tienes tú concursas por una carrera como la que le gusta a Xavier o a mí, que estudiamos, que fue matemática, entonces como muy poca gente estudia matemática, entonces tú puedes pasar con 45 en la prueba de aptitud académica, o con 44 o incluso con 40, pero además puedes haber raspado la prueba podías haber raspado para 1984 al 1999 la prueba de aptitud matemática, pero a matemática sí entraba, pero a comunicación social no podía. O sea, yo digo que eso hay que como decirlo, porque es una cosa que está pendiente. Y la otra que quería decir es otra cosa que, fíjate, que los mitos contra la educación universal, que además supone que es lo mismo estudiar enfermería, policía, físico, radiólogo, o sea, oficios tan distintos, ¿no? Pero la otra es que en el libro de oportunidades de estudio, incluso durante la Revolución Bolivariana, estuvo escrito en los requisitos de ingreso a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el hecho de no tener manchas o defectos físicos. Estuvo escrito así. Requisito, bueno, tener vocación, mucho interés por los niños y no tener marcas o defectos físicos. Es decir, que si tú tenías un gran lunar, por ejemplo, en la cara, tú no podías estudiar en la UPEL, porque el requisito para ser maestra era cumplir con el requisito de fingir ser una gente que no era. Que si tú, por ejemplo, tenías algún tipo incluso eso todavía funciona, por eso es que tiene que ser una guerra tan importante, una batalla que uno la tiene que recordar a diario. Es decir, que si tú, por ejemplo, eres mudo o sordo, que realmente mucha gente dice mudo para gente que es sorda, o de baja audición, o tienes baja visión, o eres ciego, entonces ciego o ciega, entonces no podrías entrar a la educación y no puedes estudiar en la UPEL. Y eso estaba total y definitivamente instituido, pero instituido además que estaba en los documentos. E incluso con gente que lo explicaba, decía, pero ¿cómo va a ser que va a estudiar si resulta que es enana o una persona de baja estatura? Y entonces, ¿qué irán a decir los niños? Se impresionarán. Es decir, que lo que estás diciendo con esa idea de la exclusión de la educación universitaria, es que esa gente no debería existir. Porque si sale a la calle, muy probablemente una persona que tenga baja estatura, entonces podría horrorizar a alguno de los niños de la sociedad decente, blanca, y sin ningún tipo de defecto físico o de formación. De ese tipo de cosas hablamos. O sea, por ejemplo, uno dice una conquista o una cosa que ha ocurrido a lo largo de las conferencias mundiales, que distintos sectores han batallado porque sea como entender que la educación universitaria es un derecho universal, no es una concha de agua, no es una cosa menor. Ah, sí, está anotado ahí, pero eso lo decía en la Constitución de nosotros. Entonces, ¿qué aporta? No, aporta mucho en la medida en que lo batallamos. Por eso es que es muy importante hacer la labor de difusión, de enseñarle a la gente. Mira, fíjate, la gente que está diciendo que la educación universitaria es una cosa para unos pocos, está desinformada. Está fuera del canon mundial, está fuera del sentido de eso. Ese para hablar nada más de esa, pero él quería decir dos cositas más antes de darte la palabra. Dos largas, ¿no? Pero cositas. Yo lo sé. Una que yo digo que es una historia, entonces uno tiene que verlo como una historia. Entonces como que debería poder saber que esas conferencias mundiales no existieron siempre.
ni que la UNESCO existe en el especio como de el Olimpo, ¿no? Y de ahí entonces anda pensando en la cosa, o ya la tenía pensada desde antes, sino es una cosa que evoluciona, ¿no? Entonces, bueno, las conferencias mundiales no se habían hecho nunca durante el siglo XX, prácticamente no hubo ninguna, porque la primera conferencia mundial fue en el 1998. Antes de esa sí habían algunas recomendaciones, que yo creo que además las voy a todas nombrarlas para que ustedes, para que la gente que esté interesada, si no la conoce, la busque, que es de 1995, que hay una cosa que se llama la Recomendación sobre el personal docente de la educación universitaria, que es importantísima, porque aquí prácticamente se reclamaba, y en muchas partes todavía se reclama, que el docente, por ejemplo, y uno se imagina entonces al docente de física, de matemáticas, pues esa es la verdadera carrera, ¿no? Entonces no tenía ningún tipo de compromiso. Entonces una de las cosas que hace, por ejemplo, esa recomendación, que uno debería poderla leer, es mostrar que la ciencia tiene una ética y que tiene unos límites, que hay cosas que no se pueden hacer. A mí me hubiera encantado leerla cuando estaba escuchando una tesis en el CENDE, por allá por 1994, en el cual se estudiaba un tema como el siguiente, tema de tesis de maestría. Voy a tratar de recordar el título, pero era más o menos una cosa así como generación de viabilidad sociopolítica para la instalación de una empresa tal en la comunidad tal. Claro, cuando tú llegas y lo lees así, suena totalmente aséptico, por eso le eché alcohol, porque suena realmente, en realidad fue por error, pero porque suena totalmente aséptico, ¿verdad? Pero de lo que se trata la tesis es de cómo engañar a la comunidad y cómo hacerle creer que esa construcción o esa instalación de esa empresa va a ser beneficiosa para ellos. Y entonces tú llegas y sacas tu matriz de cuáles son los actores que intervienen, lo cruzas, etcétera, y entonces no hay ninguna sola pregunta acerca de la ética de aquella cosa que está haciendo, porque efectivamente está tratando de engañar a una comunidad para perjudicarla. Es decir, que nosotros tenemos en la universidad pública una gente que anda viendo y estudiando cómo dañar a una comunidad para favorecer la instalación de una empresa en nombre de la asepsia, la aplicación de los recursos técnicos, cosas de eso. Yo digo, entonces, una cosa tan evidente como que debería haber un compromiso y unos límites para el trabajo científico y académico, que son aquellos que favorecen los derechos humanos y con todas las ampliaciones que puedan haber, que está en la conferencia del 95, no es un tema menor. Porque quien lo desconoce lo viola, y quien pelea contra él y pelea para que se desconozca, está realmente usándolo para atentar contra la humanidad. Pero entonces después vino una conferencia que era muy importante, que decía la del 98, que fue muy importante porque ese decía visión y acción para el siglo XXI. O sea, está el tema del cambio de siglo y de milenio, le pegó mucho a la educación universitaria superior, en ese caso, y entonces bueno, quería como despertar. Pero eso nos dice de un tema muy importante para nosotros, Rodolfo, que es que en esas conferencias la parte más activa, el continente más activo, ha sido siempre América Latina. Y dentro de ellos los universitarios de América Latina, las universitarias y universitarios de América Latina, es decir, las universidades que están metidas en la mejor tradición latinoamericana. Porque independientemente de lo que uno piense de Córdoba y del 18, de la reforma de Córdoba y del 18, en la reforma de Córdoba y del 18 se dijo una voz de juventud tan potente y fuerte que además desnudó todo lo que era la universidad anquilosada. Dice, pero la universidad es el lugar de reposo de los jubilados y lesionados y perolados mentalmente, ¿no? O sea, aquel desafío tan tremendo que parecía más bien de mayo del 68, eso pasó aquí en 1918 y además con repercusión en toda América Latina. O sea, cuando uno piensa en los revolucionarios del 28 en Caracas, está hablando también de Córdoba, del espíritu, de ese mismo espíritu. Entonces decía, con esa tradición, para la preparación del 98 se hizo una primera conferencia latinoamericana, latinoamericana y del Caribe, que es la Conferencia Regional de La Habana de 1996. Y ahí, si uno llegaba y leía ese documento, prácticamente veía como una excelente base para lo que fueron con la Revolución Bolivariana después,
muchas de las bases de lo que es nuestro sistema universitario. Es decir, y no porque lo dedujéramos o porque siguiéramos la recomendación de la UNESCO, sino porque nosotros estamos en la línea del mejor pensamiento universitario. Liberador, que piensa en la democracia, que piensa en el compromiso, que piensa en el conocimiento para la transformación de la realidad y hacerla mucho más equitativa y justa, que va pensando progresivamente, y eso se va sumando en las distintas conferencias, es la idea de que nosotros la naturaleza no es un recurso, sino que nosotros somos parte de la naturaleza. En los temas de género, de explotación capitalista, de ponerse frente al tema de las deformaciones sobre la vida que genera el capital hegemónico hoy día. A la del 96 siguió la del 98 y la conferencia mundial. Esta fue preparatoria, la de La Habana, y ocurrió la conferencia mundial. Y la conferencia mundial de educación superior del 98 tiene muchísimas cosas que decir. Yo creo que en todas partes donde nosotros estudiemos educación superior, ¿no? Sobre todo en los posgrados, pero también a todo nivel, nosotros deberíamos poderlo leer. Porque, por ejemplo, hay cosas como el tema de la articulación entre la educación media y la educación superior, que está ahí explícitamente ubicado, es decir, hay un compromiso de la educación superior con el tema del compromiso de la educación superior y la relación de la educación superior y del desarrollo está explícitamente ubicado. El tema de facilitar distintas trayectorias para distintas poblaciones, para el acceso a los estudios de educación superior, está explícitamente puesto. Es decir, nosotros cuando operamos, por ejemplo, con la misión Sucre, ya le criticaba las condiciones en las que efectivamente se daba, que eran condiciones adecuadas a cada una de las poblaciones y sitios, resulta que entonces parece que se estaba extrañando de que estábamos concretando, no porque la dedujéramos otra vez, no porque alguien nos la dijo, sino porque nosotros lo creamos, pero estábamos concretando un sueño que había puesto la humanidad. Había como 5.000 universitarios, creo que más o menos participaron en la Conferencia Mundial de París del 98, y estaba puesto una cosa que nosotros estábamos haciendo. Es decir, estábamos como adelante de esto, a pesar de que la conferencia hubiera sido previo a la Revolución Bolivariana y 5 años anterior a la misión Sucre. Pero ahí hay unas concreciones específicas, ¿no? Y es una cosa especialmente valiosa. La segunda conferencia mundial fue como 10 años después, creo que la llamaban justamente ese mes más 10, ¿no? Y también tuvo un escenario latinoamericano, ¿no? Que fue en 2008 en Cartagena. Ahí Venezuela además tuvo una participación muy significativa. No sé si, pero creo que incluso algunos de los que están aquí estuvieron presentes. Tú, Rodolfo, estuviste en la conferencia de Cartagena, en la que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, creo que en ese momento, logró una participación, en el 2008 era superior, logró una participación de unos 60, 100 profesores. Además participamos en la comisión redactora, Maribán estaba allá también, y el doctor Edgar Figuera, Meriván Morales. Y hubo una participación no solamente en todas las mesas, sino además una influencia, porque la redacción de la declaración de Cartagena es una declaración que en muchos puntos confluye con una declaración de Caracas que se hizo con universitarios venezolanos, con un número muy bien importante de universitarios venezolanos, la declaración de Caracas, que fue publicada luego de la discusión como de más de 500 universitarios venezolanos, y fue llevada allá. Pero además participamos en la redacción de la declaración. Y la cercanía entre esa declaración y nosotros no es para ponernos de arrogantes con relación con eso, pero como otros contribuyeron de América Latina y del Caribe, y otros universitarios, nosotros tuvimos una contribución muy importante. Es decir, ahí no la podemos negar de ninguna manera. Es decir, nosotros ahí tenemos una pieza clave. Y así como, por ejemplo, el grupo de Montevideo y los universitarios y los rectores de la Universidad de la República de Uruguay o de la Universidad de Buenos Aires o de las universidades que integran el grupo de Montevideo dieron una batalla muy importante contra la idea de la mercantilización de la educación. Ahí también estuvo una participación muy importante la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces ahí en esa declaración se establece por primera vez, ¿verdad?, la declaración que dice la educación universitaria o superior, dice ahí,
es un derecho público, universal y un bien público, como bien público, es decir, no solamente el derecho a acceder, sino además que la obligación de la educación universitaria, de toda la pública, la de gestión pública y privada, de hacer en beneficio de todas y todos, no en beneficio de un determinado grupo, no graduarse para irse del país a ver cómo ganan unos reales. O sea que esa es la antieducación universitaria, ¿no? Es decir, aquella que pretende acaparar el conocimiento, sino la que, por la que pelea, y lo que es bandera de esa educación universitaria es el cuestionamiento de la apropiación privada de un bien colectivo, producto del patrimonio de la humanidad, como es el conocimiento, por parte de unas élites, de unos grupos, de unos patentadores, ¿no? Para poder hablar de una educación y un conocimiento que para todas y todos, y que si no es ilegítimo, que es una de las cosas más importantes que va construyendo esa conferencia. Para la conferencia de París ya había mucho movimiento, la de París 2008, 2008 o 2009, no recuerdo. Había mucho movimiento en Europa y por parte de algunos universitarios de la zona anglófona, de esas cosas que llaman Commonwealth, ¿no? Que afortunadamente parece que se está cayendo allí, pues Carlos es un líder maravilloso, en favor de lo que llaman el movimiento de mercantilización de la educación, que tiene unas banderas específicas y que tiene unas razones específicas. O sea, por ejemplo, no sé si ahorita, pero por lo menos con algunos estudios que yo había leído, la segunda fuente de dinero de Australia era la educación universitaria, es decir, la venta de servicios universitarios. Hoy día, con la reducción de presupuesto y la reducción del estado de bienestar en Europa, muchas de las grandes universidades, que se dicen así, grandes universidades, que parece que son más grandes que las demás, de las universidades más conocidas, de mayor renombre y mayor antigüedad de Europa, resulta que tienen corporaciones para tratar de vender educación universitaria. O sea, no tienen financiamiento público, tienen debilidades en el financiamiento público y lo cubren a partir de la venta de la educación universitaria. La venta de la educación universitaria no es cualquier cosa, ¿no? Porque primero es un negocio importante, casi como el narcotráfico. O sea, desde el punto de vista de la cantidad de plata que mueve, pero además desde el punto de vista de lo que construye. Porque ¿qué construye una educación universitaria mercantil? Un mundo horrendo, un mundo en el que cada vez los profesionales están más comprometidos con proyectos como el que yo había dicho antes. Es decir, cómo destruir un país, cómo hacer que te paguen más si me está pagando el banco para hacer que suban los intereses, cómo garantizar que yo parezca que estoy favoreciendo el ambiente, pero resulta que soy una de las empresas que niega más el derecho al agua en el mundo, como es la Coca-Cola. La Coca-Cola es la organización empresarial, la empresa transnacional que más contribuye a la educación ambiental y es la que hace que, por ejemplo, en Honduras, en México, en Centroamérica, que es los casos que más he estudiado, entonces resulta que acapara el agua y hay sitios donde la gente no puede beber agua porque toda el agua es privada y lo único que puede beber es Coca-Cola. Pues la fuente, la lluvia, todo eso lo privatizaron. Los que inventaron, por ejemplo, esa cosa de que el mar de Chile esté separado, el Chile, como es lindísimo, así larguito de norte a sur, entonces es una sola costa, ¿no? Una cosa que yo no conozco, pero me parece que debe ser la costa más fantástica del mundo, sobre todo en la parte en que se desgrana. Las 9 regiones de Chile tienen todas anotadas los pedazos de mar que son de las transnacionales, todos los licitaron. El agua de lluvia, el agua de las corrientes, bueno, o sea, y qué clase de mundo es el que estamos construyendo así, un mundo del egoísmo total, en la que el egoísmo total y el conocimiento se convierte en una cosa en la cual tienes un poco de gente viendo cómo le hace terrible la vida a los demás en provecho de obtener sus reales, porque que alguien obtenga unos reales no está malo, ¿verdad? Si alguien me queda real, por cierto, está bien. No, pero el tema es que lo hacen en contra de toda la humanidad y a favor de un tipo de desarrollo que nos va dejando afuera, que incluso va poniendo de moda, como está de moda dentro de las discusiones del gran capital, que es que en realidad, ahorita como somos 7.800 millones de seres humanos en el planeta, entonces en realidad como que sobramos 5.000.
Además, creo que la fórmula gramatical que uso no la estoy usando gratuitamente. Digo que sobramos porque hay una gente que dice que sobran. Y el que lo dice que sobran, porque lo que parece que sobran son otros distintos del que dice. Siempre que usted busque allí cuántos seres humanos sobran en la Tierra, lo busquen en su teléfono y entonces va a conseguir que sobran. Porque el que está diciendo, le está diciendo que él no sobra. Lo que sobramos somos todos los demás. Y que uno tiene que estar claro que estamos dentro de lo que sobramos. O sea, y que hay una discusión terrible de una civilización en crisis en que la educación pública es un tema fundamental. Pues estamos batallando una batalla que es la batalla por el conocimiento, por el sentido de ese conocimiento y por el valor de ese conocimiento. Si nosotros generamos, que es uno de los problemas que tenemos muy serio y que lo aborda también la conferencia, una educación sin sensibilidad y sin ética, entonces nosotros cada vez que la tenemos así, lo que estamos generando es, incluso hasta por la vía pública, una partida de comerciantes al servicio de su autodestrucción, por un lado. Y por otra parte, otra cosa que también tenemos que combatir y que la conferencia, en consonancia con lo que nosotros decimos, fíjate que lo dije al revés y lo voy a subrayar, la conferencia, estando de acuerdo con lo que nosotros decimos, no es que lo que nosotros decimos viene de allá, sino que formamos parte de la corriente que empuja por otra educación, dice que no puede pasar, que pueda generar dos circuitos distintos o muchos circuitos distintos de educación superior, de educación universitaria en nuestro caso, en los cuales hayan unos que sirvan, que sean para la gente que va efectivamente a dirigir y otros que sean para la golilla. O sea, para los pobres que, de acuerdo al esquema que estoy diciendo, tendrían que ser los eliminados. O sea, la defensa de la calidad, de la exigencia, del rigor de nuestra educación universitaria es también la defensa de rigor, además quiere decir rigor para que sea al servicio de la gente, es también la defensa del mundo que estamos tratando de construir. Cada vez que nosotros tenemos unas clases banales que no están basadas en la investigación, en el conocimiento de nuestra propia realidad, en nuestro conocimiento crítico, en el desarrollo de las capacidades del pueblo para nosotros llegar y decir que cumplimos, ahí no cumplimos. Estamos reificando, es decir, convirtiendo en una piedra aquella cosa que es terrible para nosotros, la piedra con la que nos van a pegar. Para nosotros el deber de la educación, y yo creo que es lo que está en el espíritu de esta conferencia, que ya me corté para no alargarme más, está mucho eso, ¿no? O sea, las cosas que leí el domingo, es decir, por ejemplo, no trabajar con las disciplinas, es decir, no se trata de un contador que nada más sabe contaduría, sino de una gente que participa en un proceso de transformación y que por tanto trata de ver al mundo en su globalidad. Que no es un médico que nada más le vea a uno el hígado, sino es una gente que empieza a trabajar con la globalidad y con el tema concreto. No encerrarse en la idea de un sistema jerárquico en que cada quien está en una universidad compite con la otra. Nosotros, como tú bien sabes, tenemos universidades públicas que creen que mientras más acaparan ellos o esa institución, ella, sería las carreras en un sitio, entonces se desplazan a otra, entonces creen que es mejor. No, eso es una locura, pues son los mismos recursos y es el mismo país. Bueno, sírvame esos dos ejemplos para ver que cuando hablamos de perspectiva histórica, de perspectiva global, para poder trabajar sobre los temas de educación universitaria, entonces uno se da cuenta de muchas de sus pequeñezas y de muchas de las áreas en las que nosotros queremos superarnos, ¿no? Para poder tener realmente una educación universitaria para todas y todos al servicio de nuestro pueblo y al servicio del proceso de transformación en el que efectivamente estamos. Bueno, muy interesante las reflexiones que nos trae el profesor Humberto González. Vamos a destacar dos cosas, voy a puntualizar solamente dos cosas de lo que él nos acaba de señalar. La primera de ellas, la visión de la educación universitaria como un derecho humano, que como ustedes saben, y lo mencionó él durante sus palabras, está constitucionalmente establecido en Venezuela, ¿no? Es algo que no es nuevo para nosotros. Por supuesto, eso implica, entre otras cosas, responsabilidades ineludibles para el Estado, ¿no? Para garantizar el ejercicio de ese derecho humano por parte de todas y todos los venezolanos. Y el segundo punto, muy conectado con esto, que quiero destacar y que Humberto también lo ha subrayado durante su presentación, es que
constatar que la UNESCO y las distintas declaraciones, tanto de las conferencias regionales como las conferencias mundiales, que recogen este principio, no es solamente motivo para que nosotros desde Venezuela nos sintamos orgullosos de decir que la conferencia recoge, o digamos, planteamientos que ya nosotros traemos por lo menos desde la Constitución de 1999, sino que eso tiene implicaciones, por ejemplo, en el marco de la integración o de la cooperación de los distintos sistemas universitarios entre los distintos países. Ahí, como ustedes saben bien, y lo mencionó Humberto, recalcando, por ejemplo, el caso de la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades españolas que tienen corporaciones que gestionan la educación universitaria, que gestionan la investigación, importantes centros de investigación que son financiados por estas corporaciones internacionales. Entonces, en el marco del relacionamiento de los distintos sistemas universitarios, es importante no solamente que las distintas declaraciones de la UNESCO y de las conferencias mundiales y regionales recojan los planteamientos de Venezuela, sino que se trata de que todos los países, por lo menos en nuestro caso de nuestra área de América Latina, en nuestra área donde nos movemos fundamentalmente, tengan principios rectores que estén orientados por el mismo espíritu, ¿no? Entonces creo que esos dos elementos, y bueno, aparte de lo último que estaba comentando Humberto, acerca de los 6 desafíos y las políticas del Estado venezolano en materia de educación universitaria, son muy dignos de resaltar. Ahora vamos a escuchar al embajador Rodolfo Pérez Hernández. Permítame por acá señalar que, como mencionó Humberto, el profesor Rodolfo tiene una larga trayectoria en el sistema de educación, tanto de la educación universitaria como la educación que podemos llamar no universitaria, la única educación inicial. El embajador es profesor en Ciencias Sociales, especialista en Historia, con maestría en Educación, cursante de la maestría en Relaciones Internacionales y doctorante en Pensamiento Bolivariano, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, adscrito al Programa Nacional de Formación de Educadores, del cual fue coordinador nacional. También, como mencionó Humberto, fue secretario ejecutivo de la Fundación Misión Sucre, coordinador de la misma misión en el Estado de Aragua, fue secretario de Educación de la Gobernación del Estado de Aragua y director de la zona educativa del mismo Estado. Fue viceministro de Educación, posteriormente ministro de Educación, ministro del Poder Popular para la Educación, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro en el año 2017, alcalde del municipio Zamora del Estado de Aragua, diseñador y organizador del Diplomado sobre Vida y Obra de Simón Bolívar, que actualmente desarrolla el Centro de Estudios Simón Bolívar, que lo desarrolla en condiciones de masividad en todo el territorio nacional y en 22 países, y como mencionamos al inicio de esta charla del día de hoy, actualmente embajador y representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO. Embajador, un honor tenerlo por acá con nosotros. Bueno, gracias. Yo también soy de aquí. Soy profesor de la Bolivariana y, como dijiste tú ahí, muchas veces en esta torre estuvimos trabajando en muchas comisiones, en la misión Sucre, en donde además todo lo que se hizo aquí en esta torre, Humberto González siempre fue un gran maestro, y por supuesto después, cuando estuvimos en el Ministerio de Educación, fuimos compañeros viceministros, y posteriormente a mí me tocó ser jefe de Humberto. Y fue una experiencia chéverísima porque más seguí aprendiendo, ¿no? Entonces siempre agradecido con Humberto, que es un gran amigo y siempre un maestro, ¿verdad? Yo primero quiero agradecer también a Domingo Medina Gutiérrez, presidente del Centro Internacional Miranda, y por supuesto, en su persona, a la ministra Tibisay Lucena por haberme invitado para acá. Y esto es en el marco de que, bueno, dentro de las sorpresas que tiene uno cuando, a mí me pasa, cuando uno tiene un nombramiento cualquiera, incluso hasta el más sencillo, uno tiene que prepararse para eso, para las responsabilidades que le están asignando. Por ejemplo, Humberto decía, una de las responsabilidades más hermosas que me ha correspondido a mí tener, cuando yo fui coordinador de la misión Sucre en el Estado de Aragua, una experiencia maravillosa,
Yo creo que es el único cargo que yo he querido tener. Cuando el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, ganó las elecciones a la gobernación, yo previamente, ya yo era coordinador de la misión Sucre, yo había sido de su comando de campaña y decía, bueno, si había sido tan difícil coordinar la misión Sucre y construir un movimiento de profesores desde la investigación y la formación, que fue lo que hicimos allá en el estado de Aragua, y un movimiento de estudiantes también, si había sido tan difícil antes de que tuviésemos buenas relaciones muy fluidas con la gobernación, ahora que iba a ser el gobernador, yo decía, bueno, ahora va a ser maravilloso. Quiero ser el coordinador de la misión Sucre. Pero lamentablemente hubo otras responsabilidades que me asignaron, de tal manera que ser coordinador de la misión Sucre es quizás el único cargo que yo he querido. Ahora en esta responsabilidad, en la embajada, la representación permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO, pues yo he estado solicitando a los ministerios que tienen que ver con el área de competencia que se lleva en la UNESCO, educación, tecnología y cultura, también está deporte. En deporte, por ejemplo, hay cosas extraordinarias y muy importantes para el país, como es el caso del tema del dopaje, al cual hay que hacerle un seguimiento exhaustivo, permanente, porque los planteamientos que se derivan de las comisiones que lleva la UNESCO en el caso del dopaje nos permiten a nosotros que nuestros atletas y nuestras atletas puedan estar en el circuito olímpico y puedan entonces presentarse en las competencias, solamente por poner un caso. Entonces he estado detrás de los ministerios y les he estado diciendo, estoy acá para ayudar y para ponerme a la orden, para que exista una relación y una comunicación oportuna y pertinente que vaya por otros caminos que no sean los caminos de la formalidad y que no sean los caminos que lleva pues estas cosas burocráticas que llevan a que yo haga un informe de una comisión que el día de hoy a las 11 de la mañana se presentó sobre temas de, por ejemplo, ciencia abierta, y yo lo envíe para la Cancillería y eso termine llegando, si es que llega, 3 meses después. Entonces, de manera que hemos estado poniéndonos a la orden, hemos tenido varias reuniones con este ministerio que yo agradezco mucho, porque yo soy de aquí, de este ministerio, y bueno, hemos estado haciendo una revisión de temas, que fue lo que se nos pidió en este momento, como es el caso de la hoja de ruta. Y yo creo, además de la extraordinaria exposición a la que siempre nos acostumbra Humberto, creo que para poder comprender la situación concreta actual de la UNESCO y de este tema de la hoja de ruta, habría que comprender también, caracterizar un poco la UNESCO. Yo he escuchado algunos planteamientos en estos 3 meses en que he estado en este proceso de preparación. Espero que la salida se produzca en 2 semanas. He escuchado gente que plantea, por ejemplo, me parece que superficialmente, que la UNESCO está al servicio del capital. Y he estado escuchando planteamientos, según mi criterio, también un poco superficiales, que plantean que la UNESCO es un espacio en donde no tenemos nada que buscar, incluso he escuchado. Creo que hay que hacer un recuento de lo que es la UNESCO y lo que significa la UNESCO en el sistema de Naciones Unidas. Es decir, como una institución que, tal y como lo presentó Humberto González, y reitero ese planteamiento, es una institución del sistema de Naciones Unidas que es proclive para una discusión
vinculada con temas fundamentados en posiciones progresistas, en posiciones que favorecen perspectivas democráticas, inclusivas, perspectivas que se vinculan con lo que nosotros tenemos como orientación en nuestro gobierno y en la orientación que debe tener la institucionalidad de nuestro Estado a partir de los fundamentos de las leyes que están vigentes en nuestro país, empezando por la Constitución, y que yo creo que debemos saber pasar el matiz. Por ejemplo, la UNESCO plantea que la educación, la escuela y la universidad son instituciones que democratizan la sociedad. Y eso es un planteamiento que, bueno, se consigue con el permiso de los destacados pedagogos que se encuentran acá, que se encuentran dentro de la historia de la pedagogía, se encuentra quizás vinculado a la escuela nueva y la escuela nueva norteamericana, con mucha fuerza, los planteamientos del pragmatismo y el funcionalismo norteamericano que expresa John Dewey, que tiene una idea que habla del fixismo, el fixismo educativo. Fix en inglés significa reparar. Es un planteamiento, la escuela nueva expresada en John Dewey es un planteamiento elaborado para el desarrollo del sistema educativo norteamericano en el momento en que el imperialismo se había ya constituido a partir de 1870. Primero se desarrolla la perspectiva del pragmatismo que William James expone a partir de 1870-72 y se une con planteamientos funcionalistas, y John Dewey crea una teoría para el desarrollo de la sociedad norteamericana en un momento imperialista, en donde la sociedad norteamericana es quizás la mayor expresión del imperialismo. Por ejemplo, a partir de 1880, la producción de acero en los Estados Unidos supera la producción de cualquier cosa, y todo eso está destinado a la producción de barcos de guerra y tanques de guerra. Porque el imperialismo, tal y como lo dice Lenin, es monopolista a lo interno y es imperialista hacia afuera porque necesita ocupar y agredir militarmente para el control de mercados. Entonces, la sociedad norteamericana tiene en el pragmatismo funcionalista de John Dewey una teoría que además debemos recordar que se la dio al traste con esa teoría el lanzamiento del Sputnik por parte de los soviéticos, que le dijeron a los norteamericanos: te hemos superado tecnológicamente, conseguimos construir un cohete que tiene la capacidad de salir a la estratosfera, de poner lo que alguna gente llama una pelotica, pero no es ninguna pelotica, es un tremendo aparato que está arriba, pero que como las dimensiones del cohete se ve una cosita pequeñita, que es un satélite de comunicaciones, pero ese satélite de comunicaciones en ese cohete podemos cambiarlo por una bomba atómica y explotarte la bomba atómica en Washington cuando los Estados Unidos no estaba ni remotamente cercano a hacer eso. Los norteamericanos en ese momento dijeron, le echaron la culpa a la educación, le echaron la culpa a la escuela y a la universidad, a sus universidades, a sus escuelas y a su sistema educativo, e inmediatamente comenzaron a construir una nueva perspectiva que quizás fue el humanismo norteamericano desde los planteamientos de Maslow y desarrollado por Carl Rogers. Ese planteamiento que hizo John Dewey, que está expresado en su libro La Escuela, creo que se llama La Escuela, de John Dewey en 1899, dice que, Democracia y Educación, creo que era otro, hay otro allí, en todo caso ofrezco disculpas por la imprecisión, pero el tema está en que dice esa perspectiva que si se abren escuelas y si se abren universidades, se democratiza la sociedad.
Y eso es un planteamiento que, a pesar de que lo expresa un anticomunista, es un planteamiento que la socialdemocracia, que se desarrolla en el siglo XX paralelamente a el comunismo, a la internacional de los soviéticos, asume como un fundamento, y esa es la bandera que tiene la socialdemocracia y el progresivismo político fundamentalmente europeo, la izquierda europea, que además es antibelicista, favorece la democracia, pero siempre dentro del marco del capitalismo. Nosotros pudiéramos decir que frente a esa idea de que la escuela democratiza la sociedad, es decir, si nosotros somos socialistas, me disculpan ustedes, yo intento ser marxista, pudiéramos decir que la escuela como reproductora de la cultura que impera en una sociedad y la universidad como una institución similar, lo que hace es que reproduce lo que es la sociedad. Si una sociedad no es democrática, pues simple y llanamente va a haber medidas que van a aumentar criterios de democracia, pero siempre dentro de planteamientos de inequidad. Si la sociedad es antidemocrática, si la sociedad no es equitativa, si la sociedad no es una sociedad de igualdad, pues lo que va a reproducir su aparato educativo es eso. Por lo tanto, pudiéramos decir que esa es nuestra diferencia con ese planteamiento. Pero así como es diferente, ese planteamiento no es nuestro enemigo. Eso es un planteamiento que incluso dentro de los fundamentos que nos expuso el comandante Chávez, que pudieran ser los fundamentos de nuestras ideas educativas, Chávez hablaba de Simón Rodríguez, nos trajo a Simón Rodríguez, Chávez rescataba, y el presidente Maduro acaba de hacer un conjunto de planteamientos empezando este año escolar desde el ministerio hermano, que es el Ministerio de Educación Primaria, en donde se decía que se iban a rescatar las escuelas experimentales, que trajo y que desarrolló ese insigne pedagogo y educador venezolano que fue Luis Beltrán Prieto Figueroa. Luis Beltrán Prieto Figueroa es un seguidor de la doctrina educativa y pedagógica de John Dewey, ¿no? De la Escuela Nueva, el pedagógico nacional, de donde yo soy egresado, orgullosamente egresado, profesor. Es esa expresión de la llegada acá de gente que fue previamente formada en Chile y en el Teachers College de Nueva York en la perspectiva de la Escuela Nueva, que es el planteamiento de John Dewey. Entonces Prieto Figueroa también es un fundamento que nosotros tenemos. Y el comandante Chávez también nos hablaba de todo el planteamiento de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, y siempre dentro de las nuevas tendencias de la pedagogía revolucionaria, pues las visiones de la corriente sociohistórica cultural que se deriva de los planteamientos de John Dewey, sobre el cual yo creo además que hay un conjunto de elementos que tenemos que revisar y que tenemos que pedirle a los rusos que nos permitan tener acceso a la obra original de Lev Semyonovich Vygotsky, porque en los libros que tenemos nosotros, que son traducciones, incluso traducciones cubanas, son libros que son traducciones de libros norteamericanos, y en el momento en que yo hice mi maestría, la hice gracias al Convenio Cuba-Venezuela. Yo soy orgulloso egresado del Convenio Cuba-Venezuela, y soy egresado del Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe, de donde tantos educadores venezolanos y venezolanas pueden decir en este momento que tenemos un título de posgrado, de estudios posgraduados, y que siempre es necesario
que los tengamos en cuenta, porque están diseminados por todo el país, ¿no? Y estoy seguro que dentro de ese plan estratégico que este ministerio está elaborando, están dispuestos a articularse con una gran fuerza social que pueda darle este empuje a las iniciativas educativas que quiero dirigirme en este momento, ¿no? Entonces, esos son nuestros planteamientos, eso no son ideas a las cuales tengamos que ponerlas como en contra, son ideas similares a las nuestras. El tema es que desde que Hugo Chávez dirige los destinos de este país, los planteamientos de la izquierda europea y de la socialdemocracia que se acunan en el sistema de Naciones Unidas, específicamente en la UNESCO, que está radicada además en una ciudad de estudiantes universitarios de izquierda, como es el caso de París, ¿no? Una izquierda exquisita, una izquierda, ¿verdad?, pero izquierda al fin. Nosotros superamos con creces lo que la izquierda de Europa nos pueda decir. Superamos con creces. Fíjense ustedes, ¿quién dirige la UNESCO en este momento? La doctora Audrey Al-Solay, ¿no?, es una mujer que tuvo responsabilidades gubernamentales en el gobierno francés y que es del ala de izquierda de la política francesa. Es chavista, es de la izquierda revolucionaria, es comunista, no, de ninguna manera, pero es una mujer que ha venido haciendo planteamientos en contra de planteamientos, valga la redundancia, de abierta derecha y del fascismo que dentro de las tensiones políticas europeas pugna por tener el control, así como sucede acá en América Latina. Y este documento de la hoja de ruta lo produjo la subdirectora general de la UNESCO, que es Stefania Giannini, una italiana que fue ministra de Educación en Italia y que lideró la reforma de la educación universitaria y la educación primaria en Italia. Y lo que ellos hicieron está muy lejos de lo que hemos alcanzado nosotros, pero muy lejos, y voy a intentar demostrarlo. Ellos plantean, en el recuento que hacía Humberto González, las conferencias de educación, todas estas que maravillosamente, Humberto, que deberías escribirla, esa ponencia tuya deberías escribirla, por lo menos yo la necesito, Humberto. Esa síntesis extraordinaria que tiene Humberto. Me acuerdo que en una oportunidad, estando nosotros en el Ministerio de Educación, Humberto debatiendo a partir de que estábamos enfrentando un nuevo golpe de Estado en el año 2014, 2015, en una discusión Humberto hizo una explicación de cuáles habían sido todos los atentados que habíamos tenido a la paz y a la democracia del país. Además lo hizo maravillosamente, y yo en ese momento empecé a notarlo, porque después yo me fui a recorrer el país y lo que hacía era repetir lo que decía Humberto. Entonces ahora yo, que voy a estar por allá, necesito repetir lo que tú dices. Entonces, la hoja de ruta que hace esta señora, ¿verdad?, esta italiana, entonces dice, por ejemplo, que la educación superior es un derecho. Bueno, frente a eso, que nos digan esto en el año 2018, en el año 2022, que nos digan esto a los venezolanos y a las venezolanas, ¿verdad?, a los estudiantes universitarios y a los profesores universitarios, a los trabajadores y trabajadoras de las universidades, que nos digan esto, pues nosotros tendríamos que responderle como responde Simón Rodríguez. No tengo noticias de eso porque me lo dijeron, es que yo lo viví, yo estuve allí, ¿verdad? Que nos digan a nosotros que la educación superior es un bien público. Bueno,
está bien. Podemos también decir cómo lo hicimos. Podemos ir a decirle al resto de los países de ese foro internacional poco valorado, que además está siempre utilizado por el capital o con la tentación de utilizarlo por el capital. Fíjense ustedes, además, la UNESCO es una institución tan valiente que en el año 2016 anunció que iba a permitir que Palestina fuese un miembro de pleno derecho. Y ese anuncio provocó nada menos y nada más que los Estados Unidos de Norteamérica y que Israel dijeran que si eso se concretaba, ellos se salían. Y que se salga los Estados Unidos de Norteamérica, no tanto Israel, pero sí que se salga Israel, ya tú sabes que vas a tener, tú tenías un enemigo, pero ahora lo tienes declarado y abiertamente dicho. Pero que se salgan los Estados Unidos de América de una organización internacional significa que te quedas sin dinero. Y frente al chantaje financiero, en el año 2017, la UNESCO dijo, se comienza el proceso de incorporación de Palestina como Estado pleno, lo que llevó a que en el año 2018 los Estados Unidos de Norteamérica e Israel anunciaran el comienzo de su proceso de desafiliación y se concretara en el 19. Y en este momento yo tengo el privilegio de llegar a las oficinas de la UNESCO, saludar a todo el mundo y no conseguirme con el embajador yanqui, menos con el embajador israelita. Yo siempre decía, ¿cómo se responde a eso? Entonces estaba buscando en la historia de la diplomacia revolucionaria de América Latina, ¿cómo se le responde a eso? Pero ya no voy a tener necesidad de pasar por ese trance, porque no están allí, ¿verdad? El documento de la hoja de ruta dice que se debe favorecer la cooperación frente a la competencia. Bueno, pues esta es una revolución socialista bolivariana que establece que sus principios son la cooperación y la solidaridad frente al lucro y la ganancia. Y hemos estado desde siempre, ¿verdad? Desde siempre la tradición educativa y pedagógica a la cual nos adscribimos ha estado permanentemente enfrentada antes que incluso apareciera el comandante Hugo Chávez aquella madrugada del 4 de febrero, ¿verdad? Ha estado enfrentada a las posiciones que pretenden jerarquizar la competencia y desarrollar planificación por competencia y un conjunto de disciplinas educativas fundamentadas en la competencia o las competencias. Entonces tenemos también aportes que hacer. Dice el documento de hoja de ruta que se debe favorecer la diversidad sobre la uniformidad. Lo que nos han acusado a nosotros es que hemos favorecido la diversidad. Que se debe tener una apertura sobre visiones elitistas. El mejor ejemplo de esto, de todo lo que estoy aquí haciendo recuento, es la Misión Sucre. Es quizás lo que ellos pudieran decir, el más arrabal que puede existir dentro de la historia de la educación universitaria, es la Misión Sucre, y lo llegan a calificar así precisamente porque contradice todos los principios de la educación fundamentada en el lucro y la ganancia. Yo recuerdo, Humberto y todos ustedes y los compañeros que me están viendo por acá, que entiendo que son también algunos que están en todo el país, ¿cierto? La Misión Sucre, la misión Alma Mater, es gesto superado. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo en una oportunidad
¿Por qué le dan un título universitario a una persona que tenga 85 años? Porque eso es perder el dinero. O sea, tú ibas a un evento de esos maravillosos eventos de la Misión Sucre, que es una de las cosas más hermosas que yo he tenido en mi vida y que ojalá pudiera volver a estar en eso, que es un evento de graduación de los egresados de la Misión Sucre, en Guanare, en Barinas, en San Fernando de Apure, en La Guajira, en donde llega una persona que tiene 85 años y se está graduando de gestión social para el desarrollo, que creo que tú dirigiste ese programa, ¿cierto? O se está graduando en gestión ambiental, que recuerdo eran los programas que la Universidad Bolivariana de Venezuela acreditábamos en la Misión Sucre. O que se estuviese graduando una señora de 85 años de maestra de preescolar. Y entonces, pero ¿cómo tú le vas a dar un título? Porque es que esa persona no puede trabajar. Bueno, para empezar, se lo vamos a dar porque la educación superior es un derecho, porque es un bien público, porque favorece la cooperación, porque estamos favoreciendo la diversidad frente a la uniformidad, porque estamos favoreciendo vías flexibles sobre las tradicionales y porque además estamos abriéndonos a visiones no elitistas. ¿Verdad? Bien. ¿Ah? Sí. Pero además, si quieren, podríamos decir, porque el documento que presenta la subdirectora de la UNESCO, que fue ministra de Educación, que además lideró frente a los restos del fascismo que pretenden levantarse a cada rato en Europa y particularmente en Italia, entonces resulta que ella dice que tienen que tener principios sobre la base de la inclusión, la diversidad, la libertad académica, la integridad, la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad. Bueno, por eso graduamos a una persona de 85 años. Por eso, ¿verdad? Bueno, este documento además lo produjo una universidad, que es una universidad noruega. Fue parte de los asesores. Este documento lo presentó la subdirectora, pero además lo hizo con asesores, y la Universidad de Bergen, que es una universidad de Noruega, una universidad, quizá no está en el ranking de las 10 primeras universidades, en donde hay 9 universidades norteamericanas y una británica, pero creo que está en el ranking del cuarto circuito de universidades que existen en el mundo. Este documento además fue producido por un conjunto de asesores financiados por la empresa privada, ¿no? Y dentro de ese documento se hace especial atención al tema de la libertad académica y se hace especial atención a que el conocimiento debe estar a favor de organizaciones que luchen por el desarrollo. Y además, en el documento se hace un reiterado planteamiento de que debe hacerse vinculado con organizaciones de la sociedad civil y que el conocimiento que se produzca debe estar a favor de la sociedad civil. Entonces, nosotros podríamos haber asesorado la producción de este documento. Y la Universidad Bolivariana de Venezuela pudo haber sido la asesora, la productora del documento y decirle además a la ministra, a la subdirectora de la UNESCO, decirle, se lo hacemos gratis. Pero además la Fundación Misión Sucre pudo haber diseñado este documento, pero pudo haber diseñado este documento cualquier universidad territorial de las que tenemos en este momento. Pudo haber sido asesor de la producción de este documento la Universidad Nacional Experimental de las Artes o la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad o el Centro Internacional Miranda o cualquier grupo de los expertos que nosotros tenemos. Porque, fíjense,
los compañeros y compañeras que han dirigido la misión Sucre, con el permiso de ustedes, quiero incluirme en eso porque yo dirigí la misión Sucre, somos expertos en procesos de formación en condiciones de masividad. Somos expertos en eso. Y nosotros podemos asesorar a cualquier país del mundo, podemos asesorar a Noruega en procesos de formación en condiciones de masividad, superando los planteamientos de la Conferencia Mundial de Educación Superior del año 2022. De tal manera que yo lo que vengo a decirle a los amigos y amigas que nos están viendo por allá y a las autoridades de este ministerio y también a las autoridades del otro ministerio, las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las autoridades del Ministerio de Juventud y Deporte, que nosotros tenemos que tomar por asalto organizado a la UNESCO para decirle al mundo que antes de las sanciones y toda la agresión que ha tenido nuestro pueblo y nuestro gobierno, antes de eso habíamos superado todos los planteamientos que ellos hacen, pero que además pudiera decir alguien que ha sido un milagro, pero no lo es. Es que con las sanciones y con la agresión que hemos tenido, hemos mantenido estos criterios dentro de las mayores dificultades, inclusive con todas las críticas que podamos tener, incluso desde adentro, pero hemos mantenido la superación de estos criterios. Así que yo tengo un gran privilegio, que es ir a representarlos a ustedes. El embajador es un profesor de la misión Sucre, un misionero de la misión Sucre, que tiene el privilegio de ir a sentarse allá, a que cuando alguien venga a decir que en este país no hay democracia, decir que en este país hay un pueblo que ha venido resistiendo y saliendo adelante a las agresiones, saliendo adelante, pasando por encima, dentro del malestar que pudiera tener, pero saliendo adelante, comprendiendo digna y estoicamente la situación y trabajando, a decir que aquí hay maestros de preescolar, de educación primaria, de liceos, de escuelas técnicas, de universidades públicas experimentales, que tienen autoridades que colaboran con el desarrollo de la política pública que este ministerio lo hace, y de universidades públicas, de universidades que no colaboran, pero que también hacen un esfuerzo por estar presente allí desde su perspectiva, porque aquí todos hemos estado resistiendo, uno con mayor conciencia, otros con menor conciencia. Voy para allá con ese privilegio, a decirle al mundo que aquí está un país que dignamente puede decirle a la UNESCO: puedo decirte cómo hacerlo mejor y hacerlo dentro de las condiciones más adversas, pero hacerlo con dignidad. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al embajador Rodolfo Pérez por sus reflexiones. Antes de continuar con la actividad, el profesor Humberto González quiere... Bueno. No, tú me vas a excusar, pero yo tengo clase. Bueno, queríamos dar el micrófono para que se excusara él mismo, el profesor, bueno, cumpliendo compromisos, además como corresponde y, digamos, desde la ética, un ejemplo más de ética, tiene clase ahora de física en la Universidad Nacional Experimental de las Artes y debe retirarse. Entonces, bueno, le agradecemos al profesor Humberto González que nos haya acompañado esta mañana. Claro, tú sabes que sí. Gracias. Y bueno, como acaba de mencionar el embajador, digamos, haciendo ese recuento que él mismo reconocía lo bien que lo hacía Humberto con respecto a los temas de la conferencia, él lo ha hecho con respecto a la hoja de ruta, para constatar dos cosas, ¿no?
La primera de ellas, que el pueblo de Venezuela viene trabajando, el pueblo y el gobierno revolucionario de Venezuela viene trabajando sobre estos temas planteados en la hoja de ruta desde hace algunos años, con mucha anterioridad a los planteamientos que recoge esta hoja de ruta y que han recogido otros documentos de la UNESCO. Y en segundo lugar, que por más medidas coercitivas unilaterales, por más intentos de sabotear las políticas, especialmente, y estamos hablando de eso el día de hoy, de sabotear y de interrumpir de algún modo las políticas del Estado venezolano para el sector universitario del pueblo de Venezuela y el gobierno revolucionario de Venezuela, no va a dejar que eso suceda. Además, para nosotros también, lo digo, creo que expreso el sentimiento de todos, no solamente de todos quienes están aquí en la sala, sino de todos quienes nos están siguiendo también, el orgullo que debemos sentir, que sentimos, que siento yo como venezolano y que ustedes seguramente sienten también, por el hecho de que un misionero de la Misión Sucre sea nuestro representante ante la UNESCO, ¿no? Eso, permítanme esta breve digresión aquí, que además tiene que ver también, lo mencionaba con el tema cuando citaba a John Dewey con respecto a la educación democratiza la sociedad. El caso del embajador se me asemeja a mí, y bueno, ese es quizás de formación profesional, yo soy politólogo y lo estoy viendo así. El tema del presidente Maduro, criticado desde la derecha, especialmente por el hecho de su origen social y de los trabajos que realizó, de los profesionales que se dedicó antes, diciendo que bueno, el presidente Maduro es un autobusero y cómo puede ser presidente, y justamente para eso es que es la democracia, porque la democracia existe para que uno de nosotros pueda llegar a ser presidente, no para que los oligarcas, los de la aristocracia, o que nosotros como pueblo tengamos que elegir entre distintos candidatos de la aristocracia. Entonces, si no, no tiene ningún sentido que uno de nosotros pueda postularse y que además tenga posibilidades reales de alcanzar la presidencia como efectivamente así. Entonces, de modo que para nosotros es realmente un orgullo que un misionero de la Misión Sucre sea nuestro representante ante la UNESCO. Yo había pedido que los compañeros que están conectados nos hicieran preguntas o comentarios por el chat, pero a mí se me cayó la conexión, no tenemos por ahora, nos dicen los compañeros que están administrando la plataforma. Bueno, siendo así, me gustaría ya entonces para ir cerrando, en vista que también el profesor Humberto bueno, ha tenido que salir a cumplir con sus compromisos, alguna reflexión final por parte del embajador para ir ya entonces cerrando esta actividad, embajador. Sí, ahorita viendo quizás cuando puse el tema de lo que plantea la perspectiva del fixismo educativo, entonces creo que no precisé cuál es la nuestra, nuestra perspectiva, creo que no la precisé. Si ellos dicen que la educación y la escuela y la universidad democratiza la sociedad, nosotros decimos lo que democratiza la sociedad es una revolución socialista. Haciendo una revolución socialista es que se puede democratizar la sociedad. Y entonces se puede construir una escuela y una universidad que pueda reproducir valores democráticos, porque la escuela fundamentalmente su tarea es la reproducción, independientemente de que la escuela sea y la universidad sea un espacio de tensión y de contradicciones, es decir, porque alguien pudiera decir, bueno, está bien, y tú no diste clase nunca en un liceo, yo di clase en un liceo y defendí un conjunto de ideas que mis profesores del pedagógico me lo enseñaron. No me lo enseñó la UPEL, en todo caso me lo enseñó el pedagógico de Caracas. Y los profesores que fueron los que me enseñaron eso. Pero allí defendíamos un conjunto de planteamientos que ponían al pueblo trabajador y a la gente humilde como protagonista de su historia. Yo soy profesor de historia. Entonces, pero eso no era el planteamiento oficial. Entonces, en este momento, nosotros estamos en un momento en el cual estamos luchando por construir una escuela que favorezca una visión democrática, igualitaria y, para plantearlo en términos de la doctrina de Bolívar, que permita una visión de soberanía, de igualdad, ¿verdad?, y de justicia. Y eso no es fácil, porque lo estamos haciendo en democracia, lo estamos haciendo en una amplia democracia,
a pesar de que nos acusen del otro. Y eso lleva a que hay avances y retrocesos, y una tensión permanente. Hay gente, por ejemplo, que nos critica en este momento, gente incluso nuestra, porque las sanciones, si me permite desarrollar este planteamiento, las sanciones lo que buscan es atacar la posibilidad que tenga nuestro pueblo de sentirse orgulloso de lo que hemos tenido, generar malestar, atacar el salario, las condiciones de vida extraordinarias que conseguimos. Lo que nos están impidiendo es vender nuestro petróleo. Nosotros estamos viviendo con el 1% de lo que entraba cuando Chávez estaba vivo físicamente. Estamos viviendo con el 1%, no hemos podido vender nuestro petróleo. Desde el año 15 empezó esto. Entonces, lo que se busca es atentar contra la moral de nuestro pueblo. Por eso entonces una de las principales perspectivas que tenemos, quienes tenemos responsabilidades destacadas en la dirección del Estado, es dirigir con el ejemplo y dirigirlo con la conciencia y dirigirlo entonces con principios cimentados en la solidaridad, en la cooperación. Muy importante el plan estratégico que me pasaron, que se está construyendo, porque en la medida en que haya cooperación entre las instituciones, fíjense, ya para cerrar, el diplomado que construimos con el Centro de Estudios Simón Bolívar, diplomado sobre vida y obra de Bolívar, tiene 4 criterios. Primer criterio, se establece una definición clara de lo que es formación, sobre la base de las confusiones que hemos tenido. Se confunde, por ejemplo, que ver una conferencia de expertos que lo están escuchando personas ya es un planteamiento de formación. Bueno, tiene muy poco formativo, tiene más de divulgativo. Formación tiene que ver cuando está presente el estudio y cuando lo que se estudia se manifiesta en la práctica, y hay criterios que permitan verificar en la práctica lo que usted se ha formado desde el estudio, la teoría y la práctica en vínculo. En segundo lugar, construyendo estructuras que ocupen el territorio. No hay condiciones de masividad si el territorio no es ocupado. Por eso la misión, ¿cómo se llama? La misión de las universidades. Alma Mater. Alma Mater ocupa el territorio, las territoriales ocupan el territorio. La misión Sucre ocupó el territorio, la misión Robinson ocupó el territorio, condiciones de masividad. Pero para poder ocupar el territorio nadie puede argumentar esto es mío, solo mío y de nadie más, sino mío. El que se pone a pelear por espacio, pues ya está haciéndole un flaco favor a la lucha del pueblo, a la resistencia del pueblo, que no está contribuyendo a eso, porque está desde el lucro y la ganancia. Esto es mío, esto es propiedad privada. Tiene que haber solidaridad, ¿verdad? Las redes que tenemos no pueden ser de la universidad tal, del rector tal, de la autoridad tal, tienen que ser del pueblo, del Estado venezolano. En todo caso, si alguien me dice de alguien, nómbrame a alguien, Nicolás Maduro, nadie más. Lo mismo que decíamos cuando Chávez estaba vivo físicamente. El único que es imprescindible es Chávez. Sigue siéndolo físicamente en este momento Nicolás Maduro. De resto, cualquiera, somos todos prescindibles y debemos estar en un momento de guerra al servicio consciente de la lucha del pueblo con el jefe que tenemos, que es Nicolás Maduro. No puede tener discusión. Y en el momento en que hay una discusión y se imponen elementos de carácter subjetivo, pues bueno, ya estamos haciéndole entonces el favor a el imperialismo y a los enemigos del pueblo y de la república. Tercer criterio, los elementos pedagógicos y didácticos por encima de los contenidos. Nosotros necesitamos un planteamiento pedagógico que le diga a un profesor de física cómo puedes enseñar la física para construir república. Y por último, efectivamente, una discusión acerca de los contenidos. Es el último, son 4 criterios que nosotros venimos exponiendo como los criterios para el desarrollo de formación en condiciones de masividad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador.